Bien, para esta primera parte de filtración es necesario que ustedes manejen los parámetros de filtración. ¿Ok? Primeramente, una filtración discontinua. Bien, vamos a tener un pequeño filtro, bien, formado, digamos, por un papel filtro, que es lo que hemos visto en laboratorio, a escala laboratorio, una masa con suspensión. Bien, recuerden muy bien el tema de cómo llamar al compuesto a tratar, al compuesto formado y al compuesto que se produjo, ¿bien? Que sale. Bien, vamos a tener una masa de líquido con sólido disuelto que le decimos masa con suspensión, que ingresa a un sistema de filtración y este de aquí va a ser mi papel filtro directamente, donde debido a la porosidad del material va a pasar a través del mismo aquel compuesto que tenga menor tamaño de partículas que la porosidad del filtro. Por lo general, el agua, ¿no? Y esa masa que atraviesa y que tenga menor tamaño de partícula que la porosidad del filtro es lo que le llamamos masa de filtración. Bien. Y aquel sólido que se retenga en el filtro es lo que le llamamos masa de sólido húmedo. Ok. Ahora, si hacemos un pequeño balance de materia para un estado no dinámico, pero también no estacionario, donde tenemos entrada menos salida igual a acumulación. Entonces, sabemos que en los filtros, entrada menos salida igual a acumulación. ¿Ok? Ahora, dentro de la filtración tenemos como entrada la masa de suspensión, como salida la masa de filtrado y lo que se acumula en estos filtros discontinuos es la masa de sólido. Bien, eso si hacemos un simple balance global. Ahora, con todo esto ya es importante manejar los conceptos que lo vamos a ver, como por ejemplo la densidad de la suspensión. Sabemos que la densidad o la inversa de la densidad de suspensión es igual a la relación que hay entre la fracción másica del sólido en la suspensión dividido entre la densidad del sólido, más 1 menos la fracción másica del sólido en suspensión dividido entre la densidad de filtración, del filtrado. Bien. Recordando que esa fracción másica del sólido es igual a kilogramos de torta seca por kilogramos de suspensión o kilogramos de sólido seco, igual, el mismo caso. ¿Okay? Bueno, aquí es importante manejar bien las unidades. Otro concepto que tienen que saber manejar es la relación de masa de torta seca con volumen de filtrado, que es conocido como TW. Esa relación de masa de torta seca y volumen de filtrado, bien, simplemente es kilogramos de torta seca sobre metro cúbico de filtrado. Bien, que eso es igual a la densidad de filtrado multiplicado por la fracción másica del sólido en suspensión, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente. 1 menos, bien, la relación que tenemos entre la torta húmeda con la torta seca. Son kilogramos de torta húmeda sobre kilogramos de torta seca, multiplicado por la misma fracción másica del sólido en la suspensión. Bien, si tenemos todos esos datos, podemos fácilmente encontrar esa relación de masa de torta seca con volumen de filtrado. ¿Sí? Otra variable que igual tienen que tener en cuenta es esta fracción másica de sólido en la suspensión.
Bien, que es kilogramos de torta seca sobre kilogramos de suspensión. Eso es igual a la relación que tenemos entre masa de torta seca o materia sólida en suspensión dividido entre metro cúbico de suspensión. Bien, ahora, todo eso dividido entre la misma relación más 1000 menos la relación de materia sólida en suspensión sobre metro cúbico dividido entre la densidad del sólido. Bien. Otra cosa también que saben tienen que manejar es la masa sólida depositada sobre el filtro, ¿no? Que es lo que lo conocemos como masa de, se me fue el nombre, masa de sólido. Masa de sólido en la torta de filtración. Básicamente es la relación de masa de torta seca y volumen de filtrado, que es W, sobre volumen de filtrado. Bien. Por si acaso, aquí van a escuchar mucho la palabra torta. Bien. Torta simplemente es el sólido húmedo. Bien. Es el sólido que se forma en el filtro. Eso quiere decir torta. Torta seca, solamente el sólido seco que se formó en el filtro. Torta húmeda es la masa del sólido seco con agua o algún filtro que se formó en el filtro. Bien, eso es lo que muchos van a escuchar acá. Finalmente tenemos la porosidad, que eso lo hemos visto anteriormente, ¿no? Que simplemente es volumen hueco sobre volumen de torta. O 1 sobre la densidad aparente de la torta de filtración sobre el sólido, bueno, la densidad del sólido seco. Bien, eso es la porosidad. Luego, para concluir, si mal no recuerdo concluir, sí, tenemos el espesor de la torta. Bien, el espesor de la torta simplemente es la relación de masa de torta seca y volumen de filtrado, que es W. Bien, sobre volumen de filtrado, pero multiplicado por el volumen de filtrado, divide entre 1 menos la porosidad, multiplicado por la densidad del sólido, por el área del filtro. ¿Okay? El área de filtro básicamente va a depender de qué tipo de forma o figura hace el filtro. En este caso, si es un filtro de arena, ustedes saben que los filtros de arena siempre acostumbran a ser de forma cilíndrica. En cambio, los filtros de placas y marcos son cuadrados. Eso creo que lo han visto más con el ingeniero, ¿no? ¿Sí? En eso vamos a depender la área de filtrado. ¿Alguna duda hasta aquí? No, sí, está claro. Bien. Entonces vamos a aplicar esto en un ejercicio. Bien. Tenemos un filtro experimental de arena que trata 8.5 metros cúbicos de suspensión por hora que contiene 17.6% por ciento en peso en sólido en suspensión. La torta de filtración contiene 34% en peso de agua. La torta húmeda se forma en la zona de filtración en 1 hora. El caudal de filtrado por metro cuadrado de área de filtración es de 0.48 litros por segundo. Sabiendo que la densidad de la suspensión es de 1120 kilogramos de suspensión por metro cúbico de suspensión y la densidad del filtrado es de 1000 kilogramos de filtrado por metro cúbico de filtrado, calcúlese inciso A el flujo másico de filtrado en kilogramos de filtración por hora. Inciso B, el área de la zona de filtración en metros cuadrados. Inciso C, el espesor de la torta sabiendo que tiene una porosidad del 33%. Bien, ahorita como ustedes lo ven,
capaz que le tengan mucho, se puede decir, eh, terror a cómo interpretar todos esos datos que ustedes tienen ahí. Bien, como les digo, aquí es muy importante que ustedes se armen un buen formulario para esta parte. Si no, se van a estar chipando horrible en cosas sencillas. Bien, entonces vayamos con calma. Tenemos primeramente el caudal de suspensión, que son 8.5 metros cúbicos de suspensión por hora. Luego tenemos que contiene 17.6% en peso de sólido de suspensión. Eso es lo que conocemos como S. 17.6%, que es 0.176 kilogramos de sólido, kilogramos de torta seca, como enseñamos, por kilogramos de suspensión. Bien, yo les había dicho que suspensión, al igual que torta húmeda, es la composición del volumen de filtrado por sólido. Igual, la torta húmeda es la composición del sólido por el filtrado. En el mismo caso, eso es como decir una composición. Bien. Me dice que la torta de filtración contiene 34% en peso de agua. Bien, me está diciendo, aquí la fe. No sé por qué le puse 14. Pero aquí tendría que decir 34% en peso de agua. Bien, entonces 34 sería 0.34 kilogramos de agua. Bien, sobre kilogramos de torta húmeda. Bien, yo les había dicho nuevamente que torta húmeda es la composición de sólidos más agua. En este caso, agua es el volumen de filtrado, el filtrado. Sabiendo que la torta húmeda se forma en la zona de filtración en 1 hora. Eso va a ser mi tiempo de filtrado. El caudal de filtrado en metros cuadrados por área de filtrado, o sea, tenemos una relación de caudal de filtrado por área de filtrado del 0,48 litros de filtrado por segundo por metro cuadrado de filtro. Bien. Tenemos una densidad de suspensión de 1120 kilogramos de suspensión por metro cúbico de suspensión. Bien, y el volumen de filtrado es de 1000 kilogramos de filtrado por metro cúbico de filtrado. Bien, y esa es la manera de cómo interpretar sus unidades. Y en este paso creo que lo vamos a trabajar en 0,14. Entonces esto sería acá. Bien, ¿alguna duda de cómo interpretar sus datos? Ya no usamos tabla entonces en estos de acá, ¿no? Ya va a ser directamente fórmulas, ¿no? Y Exacto, derivar. exacto. Casi no se ocupa mucho tablas, a no ser de que les diga que el agua está en tantos grados Celsius, solamente para hallar lo que son su densidad y nada más creo viscosidad creo que no ocupamos, solamente para la densidad. Pero casi todos los datos se los da al enunciado, solamente ustedes tienen que interpretar. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces vayámonos a
a resolver su problema. Primeramente, inciso A, flujo másico del filtrado por kilogramos de filtrado por hora. Bien, entonces para calcular la cantidad de masa que se filtró, es necesario hacer un balance de materia, ¿no? Sabemos que la masa de suspensión, el flujo másico de suspensión menos el flujo másico de filtrado es igual al flujo másico de sólido húmedo. Entonces, si yo quiero calcular la cantidad de filtración que salió de mi sistema, simplemente tengo que encontrar la cantidad de suspensión y restarla a la cantidad de sólido que se acumuló. ¿Okay? Y lo bonito va a ser encontrar estas dos variables. Bien, primeramente vamos a encontrar la cantidad de masa en suspensión. Bien, para calcular la cantidad en masa en suspensión vamos a tener que recurrir sí o sí a la densidad. Sabemos que la densidad en suspensión simplemente es ¿saben? Que es masa por volumen. Pero si ambos los dividimos en tiempo, vamos a tener sí o sí flujo másico de suspensión por caudal de suspensión. Y como tenemos esos datos, caudal de suspensión y la densidad, podemos fácilmente encontrar la masa de suspensión. Multiplicamos ambos datos, simplificando los metro cúbico de suspensión por metro cúbico, y vamos a tener que la masa de suspensión es de 9.520 kilogramos de suspensión por hora. Bien, hasta aquí sencillo. No hay otra cosa más que aplicar los conceptos de física, ¿no? De densidad. Bien, vámonos a encontrar la cantidad de sólido húmedo que se formó en la filtración. Bien, y lo único que tengo que me hace referencia al sólido húmedo es la composición, que era el 0,14 kilogramos de agua por kilogramo de sólido húmedo, y que el 66%, perdón, entonces esto no era 14, esto era directamente 34. Bien, esto me quiere decir, si tengo el 34% de agua por torta seca, eso quiere decir que el resto es 66% de torta seca por torta húmeda. Esa es la simple lógica. 6. Bien, ¿de qué me sirve encontrar eso? Si tengo la cantidad de torta seca, si tengo la composición de sólido por kilogramo de suspensión y aparte la cantidad de suspensión, puedo fácilmente, bien, calcular la masa de torta seca o de sólido seco, ¿no? Que simplemente es encontrar primero la cantidad, perdón, el flujo másico de suspensión por su composición de sólido. Bien, es como encontrar la cantidad de sólido puro que se desea tratar y simplemente es multiplicar la masa de suspensión y la cantidad de suspensión. Y vamos a tener que la cantidad de torta seca o sólido seco que viene en la suspensión es de 1.675 kilogramos de sólido seco o torta seca por hora. Bien. Entonces, si tengo la cantidad de sólido seco de algo, me va a servir justamente esta relación de acá, ¿no? Fíjense, tengo esta kilogramos de torta seca, pero lo que tenemos que hallar sí es la cantidad de torta húmeda. Entonces, simplemente agarro esa relación del 66 más la cantidad de sólido seco a tratar, ¿sí? Y con eso fácilmente puedo encontrar la masa de sólido húmedo. ¿Okay? Ya sé que la masa de torta seca o de sólido seco es igual, si hago una ecuación, al 0.66% de kilogramo de torta seca por kilogramo de torta húmeda multiplicado por el masa de sólido húmedo, ¿no? Recuerden que todo esto hace referencia a la cantidad de sólido que en teoría se queda en la filtración. Bien. Y como tenemos la relación de torta húmeda, torta que se formó en la filtración, aquí tenemos que despejar si es masa de sólido húmedo. Bien. Entonces tenemos la relación torta seca que lo hemos hallado anteriormente y la misma relación o la misma composición de la torta húmeda. Y lo único que me queda es reemplazar los datos. Tengo la cantidad de masa o de torta seca que son los 1.600 kilogramos
de torta seca por hora y sé que la composición de la torta húmeda es el 0,66 kilogramos de torta seca por cada kilogramo de torta húmeda. Entonces, resuelvo esto, se van kilogramos de torta seca con kilogramos de torta seca y voy a tener que la cantidad de sólido húmedo que se formó en la filtración es de 2.538 kilogramos de tortas húmeda por hora. Bien, lo único que me queda es resolver el simple balance, ¿no? Tengo la masa en suspensión que lo he hallado al inicio y la masa de sólido seco y lo único que me queda es restar. Voy a tener que la masa de filtración es de 6.971 kilogramos de filtración por hora. Y con eso tenemos resuelto el inciso A. ¿Les quedó claro toda esa parte? Sí. Bien. Es un poco más, como se dice, razonamiento lógico, ¿no? Si su fuerte no es ese, entonces no, ya no se puede hacer milagro. Tienen que practicar un poco y saber leer y entender bien su enunciado y los datos con el que maneja. Ok, vámonos para su inciso B. Calcular el área de la zona de filtración. Bien, si tenemos esta relación, caudal de filtrado por área de filtrado, bien, de esto nos va a servir mucho ya que tenemos el caudal. Bueno, podemos encontrar el caudal de filtrado. Pero recuerden que aquí no trabajamos en litros por segundo, tenemos que convertirlo sí o sí este dato en metros cúbicos por segundo. Ok. Ah, no, metros cúbicos por hora. Está chido. Entonces, una vez que lo hemos convertido en metros cúbicos por hora, bien, tenemos que calcular sí o sí primeramente caudal de filtración. Entonces, para calcular caudal, teniendo como dato de referencia la masa, tenemos que aplicar sí o sí la densidad. Sabemos que la densidad de filtración es igual al flujo másico de filtración sobre caudal de filtración. Despejamos aquí el caudal, reemplazamos el flujo másico y la densidad que nos da el enunciado, vamos a tener que el caudal de filtración es de 6.98 metros cúbicos de filtrado por hora. Bien. Entonces venimos a la relación y despejamos aquí el área de filtración. Entonces despejamos el área de filtración y vamos a tener caudal sobre toda la relación que me da el enunciado. Entonces reemplazo el caudal de filtración que lo hallado anteriormente y divido entre la misma relación, simplificando metros cúbicos de filtrado por hora en ambos lados y voy a tener que el área de filtración es de 4.04 metros cuadrados de filtrado. Con eso tendríamos inciso B. Bien, algo más sencillo. Luego, para calcular el espesor de la torta, que es inciso C, tenemos una ecuación. Me dice que sí o sí tengo que encontrar la variable W. Ahorita no tengo, ¿dónde está? Sabiendo que la variable W, ahorita lo busco. La relación de masa de torta seca sobre volumen de filtrado, y volumen de filtrado es dividido entre 1 menos la porción por la densidad del sólido y el área de filtrado. Bien. Venimos eso y vamos a tener primeramente que encontrar W, porque el volumen de filtrado lo tenemos. Bien, tenemos la porosidad, tenemos la densidad del sólido, tenemos también el área de filtrado. Entonces tenemos que encontrar sí o sí esa relación. Para esa relación necesitamos la densidad de filtrado, la composición de la torta seca en la suspensión, bien, la variable n y la misma relación. Bien, entonces vemos eso y lo único que tenemos como dato es la densidad de filtrado y la composición del sólido en la suspensión. Entonces tenemos que encontrar sí o sí esa relación de tortas de húmeda sobre tortas secas. Bien, y para eso
nos sirve en tener como dato esos dos de acá. Tenemos masa de sólido húmedo, bien, que lo hemos hallado en el inciso A, y la cantidad de torta seca, que igual hemos encontrado. Entonces, simplemente tenemos que dividir esos dos datos de kilogramos de torta húmeda y kilogramos de torta seca. Y vamos a tener que la variable m es de 1.51 kilogramos de torta húmeda sobre kilogramos de torta seca. Bien, con eso tenemos esa relación. Ahora, como ya tenemos la relación de kilogramos de torta húmeda sobre kilogramos de torta seca, fácilmente podemos encontrar esta relación W. Entonces, reemplazamos los 1000, que es la densidad de filtrado, la composición del sólido en la suspensión, la relación entre torta húmeda sobre torta seca y la misma relación. Vamos a tener que la relación de torta seca y volumen de filtrado es de 220, de 240. Bien, ahora nos queda calcular el volumen de la densidad del sólido. Pero la densidad del sólido no nos proporciona el problema, así que vamos a tener que calcular. Entonces, para calcular la densidad del sólido nos tenemos que ir a esta ecuación, que es la ecuación de la densidad de la suspensión. Entonces, de aquí vamos a hallar lo que es la densidad del sólido, y lo vamos a tener que despejar, y vamos a tener que la densidad del sólido es igual a la composición del sólido en la suspensión, la densidad de la suspensión, la densidad de filtrado igual a la misma composición. Y justamente lo tenemos como dato, ¿no? Tenemos la composición del sólido en la suspensión, la densidad de filtrado y la densidad de la suspensión. Entonces, reemplazamos esos datos y vamos a tener que la densidad del sólido aquí es de 2556 kilogramos de sólido seco por metro cúbico de sólidos o de torta seco. Bien. Entonces, lo único que nos falta es calcular el volumen de filtrado. Pero para ir al volumen de filtrado tenemos sí o sí el el caudal de filtrado. Y nosotros sabemos que el caudal de filtrado es igual al volumen de filtrado por el tiempo de filtrado. Y como el tiempo de filtrado no nos da el problema, simplemente despejaríamos aquí el volumen de filtrado. Y vamos a tener caudal por tiempo. Entonces reemplazamos el caudal y el tiempo de filtrado, vamos a tener que el volumen de filtrado es de 6.98 metros cúbicos de filtrado. Bien, y lo reemplazamos dentro de la ecuación del espesor. Tenemos la relación de torta seca por volumen metro cúbico de filtrado, el volumen de filtrado, la porosidad que me lo da el enunciado, que es el 33%, la densidad de sólido que le hemos calculado, más el área de filtrado, y vamos a tener que el espesor de la torta es del 0.24 metros o 24 centímetros. Bien, y con eso tendríamos resueltas sus incisos. Bien. ¿Dudas? ¿Todo claro? Bien, algo complejo, ¿no? Esta parte. Largo, auxiliar. En parte sí. Pero si se dieron cuenta, lo malo de estos ejercicios es que no es mecánico. Eso ya les digo. Bien, así que si están acostumbrados a trabajar en lo mecánico, pues sí, les va a costar un poco adaptarse a todo esto. Bien, así que eso les digo ahorita. ¿En alguna consulta más? Bien, entonces, hasta aquí nomás.